No, comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que integran este Consejo Municipal de Purísima del Rincón del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo las 8:30 del 29 de abril del 2021, damos inicio a la sesión ordinaria a distancia de este Consejo y como de costumbre, previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor al secretario explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión virtual a distancia. Adelante, señor secretario. Con gusto, consejero presidente. Muy buenos días a todas y a todos. La dinámica será la siguiente. Como primer punto, los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en esta herramienta Zoom. Punto número 2. Podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Punto número 3. Como anfitrión, podré activar o desactivar los micrófonos en caso de resultar necesario. Punto número 4. Durante el desarrollo de la sesión, deberemos mantener la cámara de video activa. Todos, por favor. Punto número 5. Se puede solicitar el uso de la palabra utilizando el módulo de participantes que tiene esta herramienta Zoom, preferentemente antes de que concluya la intervención en turno. Punto número 6. Las votaciones serán nominativas, es decir, solicitaremos el sentido de su voto a la consejera o los consejeros electorales integrantes de este consejo. Punto número 7. Durante la sesión, se sugiere que tengamos habilitado el correo electrónico para recibir una nueva liga de acceso en el supuesto de que se pierda la conexión en turno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda o comentario a favor de manifestarlo? No, únicamente solicitar a Antonio Plasencia que por favor pueda encender su cámara de video. Gracias, representante. Bueno, muchas gracias. Señor secretario, proceda por favor con el primer punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero electoral y presidente de este consejo, José Guadalupe Chagoya Navarro. Presente. Consejera electoral propietaria 1, integrante de este consejo, María Virginia Domínguez Valdés. Presente. Consejero electoral propietario 2, integrante de este consejo, Ernesto Hernández Torres. Presente. Gracias, consejero. Secretario de este consejo, el de la voz, Jorge Enrique Buenrostro Aguilar, presente. Ahora procedo a pasar lista de partidos políticos. Antes quiero solicitarle a Viridiana AG si puede hacernos favor de prender su cámara y me parece que es la representante del Partido Nueva Alianza para que nomine su dispositivo correctamente, por favor, representante. Muy bien, procedo a pasar lista. Partido Acción Nacional. Presente. Gracias. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Presente. Gracias, representante. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas.
Fuerza por México. Antes de finalizar, Viridiana AG, por favor, ¿nos informa quién es? Soporte técnico, ¿nos apoya, por favor? El día de esta madrugada recibimos una sustitución del partido Nueva Alianza Guanajuato, por el cual se informa que el representante propietario será otra persona. Me parece que Viridiana AG era la anterior representante. Si nos ayuda, por favor, soporte técnico. Gracias. ¿Es cuánto, presidente? Perdón, antes quiero informar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar cuenta. Primer punto, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del 2021. Cuarto punto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto punto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Sexto punto, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Séptimo punto, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en este órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y recepción. Octavo punto, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Noveno punto, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Décimo punto, asuntos generales. Undécimo punto, clausura de la sesión. Muy bien, está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor, levante su mano. Bueno, al no ver intervenciones, se somete a votación el orden del día. Consejera y consejeros electorales, se somete a votación el orden del día. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias, presidente. Consejera electoral propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? A favor. Gracias, consejera. Por nada. Consejero electoral propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿está a favor de la aprobación del orden del día? ¿A favor? Gracias, consejero. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:40 minutos. Gracias, señor secretario.
Ahora bien, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Si alguien desea agendar alguno, sírvase por favor manifestarlo a efecto de enlistar las intervenciones. No hay intervenciones, presidente. Al no haber intervenciones, por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El tercer punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril del año en curso. En virtud de que estos documentos, así como los anexos correspondientes de los puntos 4 al 9 del orden del día, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exima de su lectura. Está a consideración de los quienes integramos este consejo la petición del secretario de eximirlo de la lectura. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo, manifestar el sentido de su voto. Bien, voy a tomar el sentido de su votación, por favor. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, presidente. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación con respecto a mi solicitud? A favor. Gracias, consejera. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente, hago constar que la solicitud es aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8:42. Gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de los integrantes de este consejo los proyectos de acta de las sesiones en comento. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, favor de manifestarlo. No hay intervenciones, presidente. Al no haber intervenciones, proceda, señor secretario, a someter a votación las actas de mérito. Consejera y consejeros electorales. Se somete a votación las actas de mérito. Tomaré el sentido de su votación de forma nominativa. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejera. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Me permito hacer constar que las actas de mérito son aprobadas por unanimidad de votos, siendo las 8:43. Gracias. Se ordena a la Secretaría remitir las actas aprobadas a la Unidad de Transparencia de este instituto por conducto de la Dirección de Organización Electoral y hecho lo anterior, se integren los originales al expediente de esta sesión. Proceda, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día. Antes de proceder, quiero dar cuenta del ingreso de, me parece que es la representante del Partido Verde Ecologista de México, Herminia Torres Márquez. Únicamente les solicito, por favor, representantes, si pueden nominar su dispositivo para que aparezca en la pantalla su nombre y su partido político, por favor, representante. Herminia Torres Márquez. Bienvenida, bienvenida, señora. El cuarto punto, voy a proceder con el orden del día. El cuarto punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, del cual procedo a dar cuenta.
Con oficio SE/1536/2021, la Secretaría Ejecutiva, a través de su titular Indira Rodríguez Ramírez, nos comunica la sustitución de la representación de Nueva Alianza Guanajuato ante este Consejo Electoral, informándonos que el representante propietario será Jesús Rigoberto Álvarez Moreno y la representante suplente Blanca Violeta Márquez Gómez. Muy bien, vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Mediante oficio SE/1529/2021, la Secretaría Ejecutiva, a través de su titular Indira Rodríguez Ramírez, nos comunica la sustitución de representación ante este Consejo Municipal Electoral del Partido Encuentro Solidario, siendo Eric Flores Garrido el nuevo representante propietario ante este Consejo. Vista la cuenta anterior, se da por hecho y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Adelante. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el día 24 de abril del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el acuerdo CGIEG/165/2021, mediante el cual se modifica el acuerdo CGIEG/130/2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se da por hecho y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Gracias, presidente. En la sesión extraordinaria efectuada el día 24 de abril del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el acuerdo CGIEG/166/2021, mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CGIEG/131, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso local ordinario 2020-2021. Gracias. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho y se ordena a la Secretaría incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En vista de que no hay nuevos integrantes, le voy a pedir al señor secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El quinto punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral de Purísima del Rincón. En vista de que se remitió también junto con la convocatoria, está a consideración de los que integramos este consejo el informe de mérito por si alguien desea hacer algún comentario o observación. No hay comentarios, presidente. A no haber más intervenciones, proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Está a consideración de los que integramos este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría por si alguien desea hacer algún comentario u observación.
No hay intervenciones, presidente. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Se somete a votación el proyecto de mérito. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestar el sentido de su votación. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, presidente. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? Mi voto es a favor. Gracias, consejera. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 50 minutos. Disculpa, 8 horas con 50 minutos. Gracias. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El séptimo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente. Gracias. Está a consideración de todos los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Adelante. No hay intervenciones, presidente. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Muy bien. Se somete a votación el proyecto de mérito. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, presidente. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejera. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 53 minutos. Gracias. Igualmente, se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Proceda, señor secretario. Con gusto, presidente. El octavo punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las actas de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. Gracias. Está a consideración de los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría. Si alguien tiene alguna observación o comentario, adelante. No hay intervenciones, presidente. Al no haber intervenciones, proceda, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Someto a votación el proyecto de mérito. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, presidente. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Apague su micrófono, por favor. Gracias. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero.
Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:55. Gracias. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Señor secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El 9º punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Gracias. Nuevamente, se pone a consideración de los integrantes de este consejo el acuerdo presentado por la Secretaría, por si alguien desea hacer algún comentario u observación. Manifiesto que no hay intervenciones, presidente. Muy bien, al no haber intervenciones, procede, secretario, a someter a votación el proyecto de mérito. Someto a votación el proyecto de mérito. Consejero presidente José Guadalupe Chagoya Navarro, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, presidente. Consejera propietaria 1, María Virginia Domínguez Valdés, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejera. Consejero propietario 2, Ernesto Hernández Torres, ¿cuál es el sentido de su votación? A favor. Gracias, consejero. Me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:57. Gracias. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Proceda, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El 10º punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto en general. Gracias, señor secretario. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El 11º punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 8:58 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a quienes integramos este consejo su asistencia y participación. Muchas gracias.